Durante décadas, la inoperancia gubernamental normalizó la violencia en nuestro país. Recientemente, a finales del siglo XX, con el avance del reconocimiento de los derechos humanos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, así como el empoderamiento de la mujer, es que se organizaron registros nacionales donde se objetiva en cifras el grado alarmante de violencia sexual, especialmente en niñas y adolescentes, con serias consecuencias llegando al feminicidio. Durante el primer semestre del 2022, los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportaron 5.805 casos de violación sexual a nivel nacional. Esto significa que en promedio se recibe la alarmante cifra de 32 denuncias por día. El 95.5% de casos son de sexo femenino, pero lo que más preocupa es que el 68,3% de víctimas son menores de edad. 7 de cada 10 denuncias corresponden a niñas y adolescentes. El 31,1% de las denuncias son de jóvenes y adultos de 18 a 59 años y el 0,6% de adultos mayores. La mayoría de denuncias se realizaron en Lima Metropolitana con 1.337 casos, seguidos de Arequipa con 487, Junín con 330, Cusco con 321 y La Libertad con 302. Los centros de emergencia han atendido diferentes tipos de violencia sexual a los que están expuestas las mujeres, como los actos contra el pudor 1359, hostigamiento sexual 202, acoso sexual en espacios públicos 158, trata con fines de explotación sexual 44 y pornografía 43. En la región de Puno, hasta el mes de septiembre, se reportaron alrededor de 220 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. De estos casos, el 42% es violencia psicológica, 40% violencia física y un 20% es de violencia sexual y 2% es violencia económica patrimonial. En estos casos se hace la evaluación para ver si la violencia ejercida es leve, moderada o de alto riesgo. A este mes de septiembre ya estamos atendiendo unos 220 nuevos casos de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. De esos 220, más o menos el 42% es violencia psicológica, un 40% es violencia física y un 20% es violencia sexual. Por su parte, el SEM, como ente desconcentrado del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Programa Nacional Aurora, cumple con dos funciones específicas, la de atender a todas las personas víctimas de violencia de género, violencia contra la mujer y violencia familiar. Estos centros cuentan con dos equipos, uno que está conformado por un abogado, quien hará la denuncia respectiva al Poder Judicial, siempre y cuando la víctima lo decida, un psicólogo, quien dará soporte emocional, y un trabajador social, quien visitará los hogares donde se reporta violencia. Este equipo es para el área de atención, y el segundo equipo se encarga del área de prevención y promoción, donde implementan respuestas individuales y colectivas al conjunto de la sociedad, sobre todo a las instituciones públicas, las organizaciones de base, etc. Uno es el de atender a todas aquellas personas víctimas de violencia de género, violencia contra las mujeres y violencia familiar. Ya nosotros tenemos en estos dos equipos para atender a esta población. Un equipo está conformado por un abogado, un psicólogo, un trabajador social. Este equipo se encarga de dar consejería, orientación y asesoría a todas las víctimas que requieren de nuestro apoyo. Entonces es un equipo multidisciplinario, ¿no? Y que brinda atención, ¿no? Directo aquí a las personas. Por ejemplo, la psicóloga lo que hace es darle soporte emocional a la víctima. Nuestra trabajadora social se encarga de hacer la visita a los hogares donde está ocurriendo la violencia, y nuestro abogado, si es que la víctima lo decide, hace la denuncia respectiva al Poder Judicial. Y luego tenemos el área de prevención, promoción. En esta área ya también nosotros cumplimos una función de implementar
respuestas individuales y colectivas. Por otra parte, en la provincia de Puno, la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente cumple con 2 procedimientos administrativos, uno con respecto a conciliaciones a favor de niños y adolescentes sobre tenencia, alimentos y régimen de visitas, esto celebrado entre los padres. El segundo procedimiento por riesgo de desprotección. Estos expedientes son remitidos por la Unidad de Protección Especial por el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Familia, la Comisaría y también por algunas personas particulares, vecinos, que dan a conocer alguna situación de riesgo. 2 procedimientos administrativos, uno con respecto a conciliaciones a favor de niños y adolescentes sobre tenencia, alimentos y régimen de visitas. Estos son celebrados exclusivamente entre los padres de los niños, ¿no? Los progenitores. Y el otro procedimiento que estamos conociendo como de una acreditada en este caso son los procedimientos por riesgo de desprotección. Al respecto, Vladimir Padilla, abogado penalista, señaló que muchas veces las víctimas tienen temor de denunciar estos hechos, sobre todo cuando es una persona cercana al núcleo familiar. Según la ley, un agresor puede tener como sentencia la cadena perpetua cuando la víctima es menor de 14 años y cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años, la pena no es menor de 20 y no mayor de 26. Mira, lo principal es que las víctimas no solamente tienen temor a denunciar estos hechos, sobre todo cuando es tu papá, tu tío, tu abuelo o tu hermano también que te puede violentar. Cuando estamos frente a un caso de cadena perpetua, cuando son menores de edad, cuando son menores de 14 años, vamos a tener que la sanción penal es la cadena perpetua. Cuando hablamos entre 14 y 18 años, la pena, si bien no llega a ser de cadena perpetua, la pena es no menor de 20 ni mayor de 26 años. Ante los casos de violencia, la institución Isaías, Instituto Surandino de Investigación y Acción Solidaria, que tienen como lugar de intervención la región de Puno y Cusco, vienen desarrollando capacitaciones en diferentes temas relacionados a la violencia y cómo superar algún tipo de agresión. El objetivo de estas escuelas comunitarias es el de empoderar a las mujeres, no para que superen al varón, sino para que ellas tengan el lugar que les corresponde y sobre todo para que ellas hagan respetar su ser de mujer, ser de madre, ser de compañera. Venimos trabajando con diferentes grupos, tenemos nuestra escuela de mujeres, donde ellas se van capacitando en diferentes temas relacionados a la violencia, cómo superar. Es nuestro objetivo empoderar a las mujeres, no para que superen al varón, ¿no? Sino para que ellas tengan el lugar que les corresponde y sobre todo hagan respetar su ser de mujer, ser de madre. Así como esta institución desarrolla acciones para prevenir la violencia en sus diferentes modalidades, es necesario que las autoridades implementen más acciones y políticas que permitan reducir en los casos de violencia contra la mujer, física, sexual, psicológica y otras.